Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida. Positiva, compañía de seguros, con el acompañamiento especial de la Gobernación de San Andrés, la Dirección Territorial de San Andrés del Ministerio de Trabajo, realizan este importante Seminario Nacional en Seguridad y Salud en el Trabajo, todo por un nuevo comienzo desde San Andrés, Providencia y Santa Catalina para toda Colombia. Estoy segura que este será un espacio de conocimientos, de aprendizajes y experiencias. Antes de iniciar, vamos con unas palabras de bienvenida. Quiero invitar y darle la bienvenida a la doctora María Isabel Iriarte, gerente sucursal de Positiva Compañía de Seguros. Doctora María Isabel, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Lina. Gracias por esa introducción. Estimados, muy buenos días a todos. Para nosotros es un honor contar con todos y cada uno de nuestros aliados en este evento preparado con mucho amor y talento para ustedes. Tiene una particularidad muy especial y es que es liderado desde nuestra hermosa isla de San Andrés, Providencia y Santa Catalina para toda Colombia. Eso nos llena de mucho orgullo. Contar con la presencia de estos panelistas de la isla, ratificando una vez más que Positiva es la compañía de todos los colombianos. Esperamos que esta charla sea de gran provecho y puedan aplicarla en su cotidianidad laboral, sobre todo en estos tiempos de reactivación económica y retorno seguro al trabajo. Nuevamente, bienvenidos y Lina, demos continuidad sin más preámbulos a esta actividad. Claro que sí, doctora María Isabel, muchas gracias por tu valiosa intervención y por supuesto por acompañarnos el día de hoy en este importante espacio. Ahora quiero invitar al doctor Omar Bravo, director territorial de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Doctor Omar, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, doctora Lina. Cordial saludo a todos y todos los asistentes a este importante evento que esta dirección territorial tiene el gusto de participar con la anuencia de esta prestigiosa administradora de riesgos laborales, la cual trata una temática de vanguardia frente a las necesidades de los sectores productivos del país y de la región. Es necesario recalcar que desde el Ministerio de Trabajo, que es dirigido por el señor ministro Ángel Custodio Cabrera, ha emprendido una cruzada por todo el país, reiterando la importancia a empresarios y trabajadores de la imperiosa necesidad de la reactivación económica y formación del empleo decente y de calidad. Sin embargo, esta cartera ministerial ha hecho énfasis en la necesidad de reactivación económica realizada de manera segura y preventiva, respetando la legislación colombiana para todos los sectores económicos de Colombia, adaptándose a las nuevas realidades de todos, desde la microempresa hasta las grandes empresas y multinacionales, quien debe adaptarse de manera óptima y resiliente con dos objetivos claves: la sostenibilidad económica de la organización y la promoción y cuidado de cada empleado que contribuye a alcanzar las metas laborales. Es por eso que este ministerio saluda las acciones de capacitación, promoción y prevención que desde las distintas entidades de su sistema de riesgos laborales han emprendido, máxime cuando se presentan nuevos efectos en virtud de la emergencia sanitaria COVID-19, la cual trabajo consigue posibles nuevos escenarios a los cuales deben adaptarse los empleadores y trabajadores para manejo de riesgos laborales. Es por ello que esta cartera ministerial los invita a todos, además de participar en estas actividades, a que se integren y vinculen a los comités seccionales y locales de riesgos laborales
que está formulando el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2022-2031 a través de cada una de las 32 direcciones territoriales y 3 oficinas especiales. Por último, se reitera que nuestra entidad mantiene las puertas abiertas a todos los empresarios y trabajadores y agradeciendo a los invitados esta maravillosa invitación. Muchas gracias. Doctor Omar, a ti muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y por esa intervención tan valiosa que nos has brindado. Bueno, vamos a iniciar con nuestros expertos del día. Quiero invitar y darle la bienvenida a la doctora Angie Mora del Ministerio del Trabajo, Seccional San Andrés. Doctora Angie, muy buenos días, bienvenida. Ok, muy buenos días. Bueno, mi nombre es Angie Mora, los acompaño desde la Dirección Territorial Bogotá, desde el Grupo de Riesgos Laborales del Ministerio de Trabajo, acompañando al doctor Omar en la Dirección Territorial San Andrés, en este caso haciendo el acompañamiento en lo que nos compete de riesgos psicosociales en modalidad de teletrabajo y trabajo en casa. ¿Listo? Entonces, el día de hoy vengo a hablarles de forma bastante resumida de cuál es la normativa que nos rige actualmente en este tema, ¿cierto? ¿Cuál es la legislación que está vigente y qué es lo que se está normando desde este lugar? Entonces, bueno, todo esto es muy reciente y también la importancia que cabe dentro del contexto actual que estamos atravesando en la situación de emergencia sanitaria en la que estamos. Bueno, entonces muchas empresas han acudido a las modalidades de trabajo en casa y teletrabajo para dar continuidad a las funciones laborales o como nueva forma de organización laboral. ¿Cuál es la distinción más grande en cuanto a trabajo en casa y teletrabajo, ¿no? El teletrabajo se da de forma... ¿me ven bien? Sí, señora. Perfecto. Okay. ¿Ven mi pantalla? Es que me aparece acá grande la mía. Sí, no, sí la estamos viendo, sí, Vemos señora, todo, tranquila. todo está perfecto. Angie, tranquila. Listo. Listo, bueno. Entonces, les venía comentando. Hay que hacer una distinción muy grande entre teletrabajo y trabajo en casa. El teletrabajo es una forma de organización laboral que está legislada bajo la ley 1221 del 2008, ¿cierto? Y nos dice que podemos, que todo funcionario que tenga acceso a tecnologías de la información y la comunicación y además que pueda ejecutar sus funciones fuera del lugar de trabajo, puede acceder a esta modalidad, ¿cierto? Hay algunas... ¿cierto? Entonces, nos dice, es una forma de organización laboral que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicio a terceros, utilizando como soporte las tecnologías de la información. Entonces, nos dice que esto no afecta ni las funciones laborales, no interviene en la prestación de los servicios, en las garantías de los teletrabajadores, ¿cierto? Pero tiene toda una serie de requisitos para acceder. Nos dicen cuáles son las modalidades, cuáles son las formas en la que se acuerda, ¿cierto? Porque es un acuerdo que se hace entre el empleador y el trabajador para llevar estas funciones de esta forma, ¿cierto? Entonces, por otra parte, tenemos el trabajo en casa. El trabajo en casa está legislado bajo la ley 2088 del 2021. Como se dan cuenta, esto es totalmente reciente y se da en todo el contexto de la pandemia. ¿Qué nos dice el trabajo en casa? Nos dice que para no afectar las funciones laborales, acudimos a una forma de desempeño de las funciones que no implique la presencialidad, ¿cierto?
Pero esto, a diferencia del teletrabajo, esto es una circunstancia, o sea, va bajo circunstancias transitorias, ocasionales y excepcionales, como lo es en este caso la pandemia. Muchas empresas acudieron como forma de protección y de manejo de la emergencia sanitaria a esta forma laboral, ¿cierto? Entonces, también nos habla de cuáles son los riesgos psicosociales. Los riesgos psicosociales que se presentan en el área o en el entorno laboral afectan no solamente al trabajador, sino a la organización, ¿cierto? Porque puede haber entonces aquí es donde vemos efectos relacionados con estrés, ¿cierto? Con depresión, con síndrome de burnout o agotamiento laboral. A esto se refieren los riesgos psicosociales o los efectos de dichos riesgos. Entonces, en cuanto a trabajo en casa, ¿qué nos dice? La normativa, la ley 2088 del 2021, nos dice, es de carácter ocasional, transitorio y se da bajo circunstancias excepcionales. Es totalmente diferente al teletrabajo, no se puede confundir. El desempeño transitorio de las funciones o actividades laborales por fuera del sitio donde habitualmente se realizan las funciones se da, pero esto se llega sin modificar la naturaleza del contrato, la relación laboral o legal que tiene el trabajador con la empresa, ¿cierto? Tienen las mismas prestaciones, la idea es continuar con la misma carga laboral, la misma jornada laboral o los acuerdos que se tenían anteriormente. No cambia la naturaleza del contrato ni tampoco desmejoran las condiciones de la prestación del contrato laboral o de la relación laboral. Mantiene las relaciones laborales, el salario, las garantías en cuanto prestación de seguridad social, garantías, bueno. En este caso también nos dice que el trabajo en casa no debe interferir o el empleador debe garantizar de que no interfiera en el espacio familiar, ¿cierto? Garantizando el derecho a la desconexión laboral. Ahí es donde hablamos de establecer jornadas laborales que permitan que el trabajador tenga, en este caso, una jornada, se divida en dos jornadas, ¿cierto? Con una intermedia de descanso o de tiempo, pues, con una intermedia de descanso, ¿cierto? También hablamos de la desconexión laboral en cuanto se definen estrategias para que no se presenten peticiones laborales fuera del horario. Hablamos también de que deben incluir estrategias de promoción y prevención articuladas con la ARL y con seguridad y salud en el trabajo, donde nos hagan todo el tema de psicoeducación en prevención de riesgos laborales, donde nos haga también la evaluación o la valoración de los trabajadores y nos digan si se está viendo afectados por estos efectos de los riesgos, si están habiendo, si hay lugar de pronto a ausentismo, a baja productividad, a situaciones de estrés o bueno, si hay efecto en la salud mental o física de los trabajadores, ¿cierto? En este caso, nos habla ahí nos hablaba del trabajo en casa, pero el teletrabajo, como decíamos, nos habla, bueno, se regula desde la ley 1221 y reconoce y promueve en Colombia el teletrabajo como forma de organización laboral, haciendo uso de las herramientas de tecnología e información y haciendo la distinción entre diferentes tipos de implementación, las estrategias que debe llevar el empleador o los requisitos que debe llevar para que esto sea una modalidad, ¿cierto?,
avalada por la organización. También está el decreto 884 del 2012, por medio del cual se reglamenta la ley 1221 del 2008. Nos dice y nos establece aspectos laborales del teletrabajo como tipo de vinculación, condiciones laborales, el trato de el empleador y el trabajador, ¿cierto? Y las obligaciones de la ARL y la red del fomento del trabajo. El teletrabajo se establece bajo 3 principios fundamentales. 1, la voluntariedad. 2, la igualdad. Y 3, la reversibilidad. Es decir, esto inicia por un acuerdo voluntario entre el trabajador y la organización, o en este caso el empleador, y nos dice que este funcionario, la persona que acceda a realizar sus funciones bajo la modalidad de teletrabajo, cuenta con igualdad de condiciones, ¿cierto? Y además está sujeto a la reversibilidad del proceso, en dado caso que el empleador lo considere o que el trabajador lo considere. ¿Cierto? También nos habla, en este caso, digamos que lo que se ha hablado actualmente de riesgos psicosociales está establecido bajo la resolución 2646 del 2018, por la cual se establece y se definen las responsabilidades de los actores en la identificación, la evaluación, la prevención y la intervención de los factores de riesgo psicosociales. También se encuentra la resolución 2404 del 2019, por la cual se adoptan ciertos instrumentos para el manejo, la prevención y la evaluación de los riesgos, ¿no? Entonces, estos instrumentos fueron llevados a cabo desde el Ministerio de Trabajo con la Universidad Javeriana y establece que, primero, una batería de evaluación donde nos mide los factores de riesgo, ¿cierto? Establece también cuáles son, cierto tipo de guías, cartillas o protocolos para hacer un manejo, prevención o promoción de los factores de riesgo y los efectos en la población trabajadora. Nos establece 2 grandes líneas por donde podemos hacer la prevención de los riesgos o el manejo de dichos riesgos, y es una, los protocolos por sector económico. Sector de salud, el sector transporte, educación y el sector financiero. También se encuentran los protocolos específicos de... ¿Me escuchan bien? Sí, señora. Ok, se encuentran los protocolos específicos por factores de riesgo, que se han definido como acoso laboral, síndrome de agotamiento laboral o burnout, la depresión, el trastorno de estrés postraumático, la reacción a estrés agudo y situaciones de duelo. ¿Cierto? Acá está la imagen de cuáles son estos protocolos. Todos estos se encuentran en la página web del de riesgos laborales, del Fondo de Riesgos. ¿Listo? Para que las empresas, los empleadores puedan llegar a acceder a este material, porque digamos que cuál es la intención de este espacio, dar a conocer que ya existen estrategias de prevención, que ya se dictaron ciertas disposiciones en cuanto normativamente para que los trabajadores tengan acceso a esta promoción y prevención de riesgos. ¿De dónde nos acogemos? De la resolución y de los protocolos que nos establecen. También se encuentra recientemente la circular 064, donde nos dice acciones mínimas para la evaluación e intervención de los factores de riesgo psicosociales y la promoción de la salud mental, la prevención de los trastornos en el marco actual de la emergencia sanitaria por COVID en Colombia. Nos propone en primera medida aspectos psicosociales del trabajo en casa,
¿Y qué se recomienda como acciones mínimas? Primero, ajustar el horario laboral a lo que se establece como la máxima, la jornada máxima legal, que son 8 horas diarias. Garantizar el derecho a la desconexión laboral, haciendo en este caso la prevención de todo el impacto negativo de estos factores de riesgo. Nos habla cuando hay una jornada superior a la legal, debe existir o contemplar el pago de horas extras y los recargos. Las cargas laborales del trabajador deben ser las mismas, no debe haber sobrecarga adicional y para ello el empleador es el que debe establecer este tipo de estrategias, ¿no? El empleador debe fortalecer las prácticas de autocuidado, pausas activas y descanso. Esto es un tema de articulación con ARL, con el sistema de riesgos, con los profesionales que tengan a su mano en cuanto a seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Para hacer todo el tema de promoción, de prevención y de psicoeducación. Nos dice también que hay una exclusión de la jornada máxima legal a los trabajadores con cargos directivos. Ay, diablos. Bueno, por otro lado nos habla que la empresa, el empleador o la organización debe contar con una estrategia para las personas que tienen mayor comorbilidad o tienen un efecto mayor en situaciones de contagio. Entonces nos dice que la empresa debe contar con un censo actualizado del talento humano con comorbilidades que hagan que estas personas sean más vulnerables al contagio. Respetar los tiempos de la respectiva incapacidad médica y establecer medidas de protección al talento humano más vulnerable a la infección, que contempla otra vez la organización, los sistemas de organización laboral, como es el teletrabajo, la telemedicina o en dado caso la reubicación. También establece que posterior a la pandemia debe adoptar acciones que fortalezcan el bienestar físico, mental de los trabajadores, promoviendo hábitos saludables, promoviendo actividad física, alimentación saludable, inteligencia emocional, manejo de estrés y todo este tipo de herramientas psicosociales que fomenten las herramientas o brinden herramientas a los trabajadores para hacer manejo de todo lo que se ha venido llevando en términos de salud mental en todo el contexto de pandemia. También nos dictan las responsabilidades de la empresa, de la ARL y de los teletrabajadores, o los trabajadores, disculpen. Entonces nos dice en cuanto a la empresa, ¿cuáles son las responsabilidades? En términos generales, no aplicar presencialmente la batería de riesgos psicosociales para la medición de los riesgos, cumplir con todas las normativas, protocolos y guías relacionados con salud mental y factores de riesgo psicosociales. Otra vez, remitirse a la resolución que ya establece un proceso y establece desde dónde podemos agarrar estas herramientas. Tener activo el comité de convivencia obviamente con sus normas de bioseguridad y haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Identificar la población más vulnerable e implementar medidas de protección en dicho caso. Definir estrategias y mecanismos para facilitar el reintegro laboral, ¿cierto? Con toda la promoción y prevención y articular las actividades de promoción y prevención otra vez sobre riesgos psicosociales con la ARL. Desarrollar acciones de promoción y prevención de efectos sobre la salud mental y consecuencias de la pandemia. En dado caso, evaluando si necesitan prestar o atender situaciones con algunos trabajadores para la asistencia psicológica. Que esto es un repaso a grandes rasgos y intento hacerlo bastante resumido porque es un grueso y en primera medida también acá tenemos en todo el tema de promoción y prevención la guía técnica general
¿Cuál es el propósito de la guía? Orientar a los empleadores en los criterios básicos para establecer, coordinar e implementar y hacer seguimiento a las acciones y estrategias para la intervención de los factores de riesgo psicosociales, así como la promoción de la salud y la prevención de efectos adversos en los trabajadores y la organización, ¿no? Como hablábamos, todos estos efectos que se ven en los trabajadores en su salud mental, en su salud física, también tiene consecuencias o se ve reflejado en la organización, en la productividad, en lo que están reportando los trabajadores. Son temas que tienen que intervenir y tienen que tener las estrategias para hacer una evaluación. Entonces, ¿cuál es la información para hacer esta prevención o mitigar los riesgos? Resultados de evaluación de los factores de riesgos, recomendaciones técnicas y obligaciones legales, efectos de los factores psicosociales de la salud y el ausentismo que se vean reflejados en la organización, situaciones organizacionales especiales como cambios significativos de la organización, traslado de personal, situaciones en entorno social o económico, efectos en los factores psicosociales en el trabajo, es decir, quejas internas o de los clientes, disminución del nivel de rendimiento laboral, incremento de la rotación o incremento del número de procesos disciplinarios. Entonces, encontramos el marco de la prevención y las estrategias de promoción que se establece desde tres enfoques importantes. Uno, son 34 acciones que establece el protocolo para hacer este manejo. Ahí el protocolo nos habla de cuál es el objetivo de cada acción, cuáles son las formas de intervenir en esta acción, ¿cierto? Los protocolos específicos por sectores económicos y los protocolos específicos por efectos de los riesgos psicosociales. Uno de los protocolos que tenemos en cuanto a efectos psicosociales es el que nos dicta la prevención en el síndrome de agotamiento laboral o burnout. ¿Qué es el agotamiento laboral o burnout? Creo que en algún momento todos los hemos sentido y es ese síndrome o esa situación donde ya hay es la respuesta a un estrés crónico. ¿Me ven? Sí, señora. Doctora, y te quedan 2 minuticos. Listo, perfecto. Entonces, de forma muy rápida, los protocolos de prevención establecen 3 bases de las acciones para la prevención. La base primaria, que es cuáles son las acciones dirigidas a la organización y al individuo para la prevención, todo el tema de prevención y articulación con ARL en cuanto capacitaciones psicoeducativas a los teletrabajadores. Como segunda instancia, en las actividades de prevención nos dice, bueno, la empresa debe hacer una evaluación. Se están viendo estos efectos o estos otros y de ahí definir el plan de acción para el manejo de los riesgos. Y como acción terciaria, que es cuando ya vemos los efectos en los trabajadores, nos dice que hay que hacer una vinculación efectiva, una articulación efectiva con la ARL y el sistema o los profesionales que tengamos a mano de seguridad y salud en el trabajo para darle manejo, ya sea con EPS, ya sea, ¿cierto? Ya sea brindando rehabilitación, brindando tratamiento psicoterapéutico o otras estrategias que consideren importantes. Entonces, a grandes rasgos nos define el síndrome de burnout o agotamiento laboral, que es cuando vemos que el trabajador se siente quemado, que no hay avances, hay un nivel de frustración muy grande, no hay esa sensación de logro
Entonces ya no se avanza, los niveles de frustración y de estrés son máximos, que se ven reflejados en síntomas de salud mental, se ven reflejados en síntomas, situaciones de ansiedad, tristeza, frustración, irritabilidad, ¿cierto? El acoso laboral en la organización, ¿cómo se define? ¿Cómo lo podemos ver en nuestra empresa? ¿Cuáles son las estrategias de prevención? Que en este caso son la definición clara de las políticas de la empresa, los comités de convivencia y las actividades psicoeducativas para la prevención. La prevención de la depresión, que podemos ver reflejadas tanto por situaciones relacionadas en el entorno laboral o situaciones personales que se ven reflejadas en este entorno laboral, pero causa tal malestar físico, pues que se ve, tiene el impacto en la organización. ¿Cómo podemos hacer para manejarlo y para tramitar esto con los trabajadores? También nos habla del trastorno de estrés postraumático, que ahí vemos que hay algunos trabajadores que tienen mayor incidencia en estos efectos de los riesgos, y son esos trabajadores que se encuentran más vulnerables a tener, digamos, en este caso, amenazas, accidentes, situaciones de estrés o que sean bastante abrumadoras, ya sea por una exposición real a una amenaza de muerte o lesión grave. También nos habla en grandes rasgos de la situación de duelo, ¿cierto? De cómo se hace el manejo en situaciones de duelo en el entorno laboral. También hablamos de que hay algunos profesionales que se ven más inmersos en estos factores de riesgo y son los profesionales efectivamente que están trabajando en el sector salud. Cómo hacemos actividades psicoeducativas para fortalecer estas herramientas de afrontamiento, para dar capacitaciones por lo menos en primeros auxilios psicológicos, y la articulación nuevamente con la ARL, con EPS y con sistema de seguridad en el trabajo para el manejo en cuando se presenten estos riesgos, ¿cierto? Nos habla de fortalecer todos los factores protectores en la organización, la definición de jornadas laborales, las relaciones laborales, la definición de cómo se está llevando este espacio físico o este puesto de trabajo en casa, que esto nos previene de bastantes riesgos, la carga laboral adecuada. Sobre todo nos habla de la promoción de hábitos de estilo de vida saludable, los tiempos de descanso, actividades de ocio, la separación efectiva del ámbito familiar y laboral, las redes de apoyo con amigos y familia, las estrategias de afrontamiento y manejo de emociones y el cuidado de la salud mental y física. ¿Listo? Esto a grandes rasgos como factores protectores de los que se pueden agarrar la empresa para hacer, digamos que esta promoción y recordando nuevamente toda la legislación que ya existe, que es bastante reciente también, pero que nos dicta un camino y nos habla de que ya existen unos protocolos o unos procesos establecidos para todo el manejo y la prevención de los riesgos psicosociales. ¿Listo? Eso a grandes rasgos. Doctora Angie, muchas gracias por tu valiosa intervención y por supuesto por acompañarnos el día de hoy en este espacio tan importante. Bueno, vamos a dar continuidad a nuestro evento. Ahora quiero invitar al doctor Jesús Palomino, abogado especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social. Doctor Jesús, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Lina. Buenos días a la mesa que nos acompaña, distinguidos panelistas, directivos y audiencia que nos está observando. Agradecido por estar hoy en San Andrés, aunque sea de manera virtual, y nuestro tema, actualización legal. Vamos a compartir pantalla, por tanto, y me confirman si ya estamos viendo allí la diapositiva. Sí, señor. Muy amable.
Ha sido copiosa la legislación que sobre seguridad y salud en el trabajo, tal como la acaba de afirmar la doctora Angie, en Colombia. Hoy nos vamos a limitar a la legislación que específicamente sobre seguridad y salud en el trabajo se ha expedido en Colombia en el primer semestre, incluyendo obviamente el mes de julio, enero-julio de 2021, y vamos haciendo algunos breves comentarios sobre ellos. Iniciemos, por tanto, por un primer grupo, las leyes, de enero a julio. Hace breves minutos, la doctora nos comentó sobre teletrabajo y trabajo en casa. Por obvias razones, este tema de Ley 2088 me acojo porque efectivamente ya lo desarrolló muy, pero muy magistralmente. Simplemente apuntaría en algunos aspectos. Primero, cuando hablamos de trabajo en casa, se entiende que es por una circunstancia excepcional o especial. Y también se entiende que solamente será por algunos momentos, que más adelante veremos, son 3 meses, prorrogables por otros 3. Un aspecto importante que nos dice el artículo 2 es que no solamente el trabajo en casa es para aquellas actividades administrativas, obviamente, se privilegian las TICs, de tecnología de información y comunicaciones, pero yo considero, porque mire que la parte final del artículo 2 dice, y leo textualmente, o sea, el trabajo en casa, no se limita al trabajo que puede ser realizado mediante tecnología de la información y las comunicaciones, medios informáticos o análogos, sino que se extiende a cualquier tipo de trabajo o labor que no requiera la presencia física del trabajador o funcionario en las instalaciones de la empresa o entidad. Por tanto, me atrevo a presentar un ejemplo. Si usted tiene una empresa de confecciones y por circunstancias de salud, etcétera, circunstancias que impidan que su trabajador pueda llegar allí, usted puede proveerle las maquinarias, le adecúa un espacio, o ella adecúa un espacio en su apartamento, en su sala, y la señora, usted le provee también los insumos y ella le hace la parte que corresponda, la camisa, el pegado, los botones, etcétera. Ella puede, porque el trabajo en casa no se limita solamente a tecnología de las comunicaciones. Obviamente, eso usted lo tiene que estudiar. Y algo importante que ya se comentó por la funcionaria del Ministerio del Trabajo: hay que respetar los espacios familiares, hay que respetar la desconexión laboral. Entonces, sobre este aspecto, toda vez que ya se pronunció la doctora, pues me remito y me acojo a sus comentarios y a su exposición. Ya señalamos 3 meses, prorrogables por otros 3. Finalizo diciendo, elementos de trabajo. Y aquí se presenta una característica, una diferencia con el teletrabajo, porque en el teletrabajo el empleador tiene que proveer los equipos, los medios. En cambio, acá las partes se ponen de acuerdo. El trabajador obviamente puede decir, bueno, yo tengo en mi casa estos equipos, estos insumos, yo puedo trabajar con ellos, y en caso que no hubiere acuerdo, que no se llegare, obviamente le corresponde al empleador. Otra ley importante que se expidió recientemente fue la Ley 2096 de julio 2, a través de la cual se promueve el uso de los tapabocas inclusivos, entendiéndose que hay personas que tienen limitaciones audiovisuales, entonces ellos entienden o leen los labios de otras personas. Entonces este tipo de tapabocas que tienen un segmento transparente permite que se pueda observar y se puedan leer los labios, manteniendo la protección adecuada para nuestro interlocutor. Otra ley interesantísima que aún no ha entrado en vigencia es la Ley 2101 del pasado 15 de julio, por la cual se reduce la jornada laboral semanal de manera gradual. Recordemos que se trabaja hoy 48 horas a la semana. Importantísimo lo que nos dice la Ley 21. Usted, empleador, cuando decida disminuir la jornada, disminuye el tiempo de trabajo semanal, pero debe mantener el salario de los trabajadores. Y nos dice lo siguiente, que de 48 horas pasamos a 42, pero esto va a ser gradual. Gradual significa que durante estos 2 primeros años continuamos con las 48, posteriormente en el año, veamos, 21-22, en el 23 se disminuye a 47, en el 24 a 46, posteriormente el siguiente año 2 a 44 y posteriormente creo que en el 25 o 26 ya estaríamos trabajando de pleno con las 42 horas.
por obvias razones, si usted empleador decide para incrementar el trabajo, para favorecer que la economía también se avance, usted puede acogerse de inmediato contratando nuevos trabajadores e incluyendo un nuevo turno de trabajo. En cuanto a los decretos, en esta primera parte del año, tenemos algunos decretos importantes. Por ejemplo, el decreto 176 de febrero 23, que señala lo siguiente. Dado que se prefiere que las reuniones de las empresas, de los organismos de dirección, de las asambleas sean virtuales, pero entendiéndose que los estatutos quizás se establezca la obligatoriedad presencial, a través de este decreto se permite que las empresas, y yo digo, háganlo extensivo también a los conjuntos residenciales y a todo tipo de organización donde se deban realizar, de acuerdo con los estatutos, las asambleas anuales o las reuniones. Estas pueden hacerse virtual, no hay ningún inconveniente, así lo ha señalado el decreto 176, obviamente, respetando, como lo acaba de señalar acertadamente la doctora Angie, los diferentes protocolos y cuidados. Un decreto interesante para todos nosotros es el 191 expedido el 23 de febrero, que tiene que ver con la identificación de parqueaderos preferenciales para vehículos eléctricos. Obviamente se trata de promover el uso de equipos de baterías que no contaminen, porque recuerden, estamos en la era que debemos proteger nuestro ambiente. Entonces allí ya nos están indicando las características de los logos, de los parqueaderos, etcétera, para vehículos eléctricos. Y sobra decir, queridos compañeros, respetar los espacios, porque en ocasiones llegamos a algunos supermercados, parqueaderos, y vemos que en la espacio preferencial para personas limitadas, cuando el conductor se baja o se sube, no es una persona limitada, es una persona sanita como usted y yo, igual en los buses. Entonces, tengamos consideración por ese grupo de personas. Hay un decreto 376 de abril 9 que quizás a usted le afectó y se enojó un tanto, pero dura lex sed lex. ¿Qué ocurrió? Para el año 2020, el gobierno exoneró a las empresas y a los trabajadores del pago para pensiones durante los meses de abril y mayo. Y solamente debían pagar, si no estoy mal, solamente un 3%. Pues bien, la Corte Constitucional revisó este decreto, no lo encontró viable y ordenó que el gobierno expidiera una reglamentación para poder cotizar los meses faltantes. De allí que se nos ha dicho que a partir de junio, las personas que fueron exoneradas por el pago de estas cotizaciones a pensión cuentan con 36 meses para pagar las cotizaciones de los meses abril y mayo del año pasado. Recordemos que nos encontramos en emergencia sanitaria, entonces a través del decreto 580 de mayo 31 se amplió el periodo y vamos hasta el 1 de septiembre de 2021. Un decreto que considero que es oportuno comentar es el 616 de 2004, que tiene que ver con la equivalencia de experiencia profesional. Entre paréntesis, Lita, cuando me falten 2 minutitos, me haces un llamadito para poder respetar el tiempo y que la siguiente ponente pueda intervenir sin dificultad. ¿Qué ocurre? Si uno de sus trabajadores va al Ministerio del Trabajo y presenta una querella, una queja, anteriormente a este decreto, se abría una investigación administrativa que podía concluir con una sanción, una multa hacia usted. Por tanto, usted tenía que hacerse parte, atender el requerimiento, contratar un abogado, que es lo más recomendable. ¿Y qué se ha querido con esto de la visita previa? Perdón, se me están cruzando los cables, discúlpeme. Estoy hablando es de la experiencia profesional previa. Me disculpo. Consecuencias del encierro. Ay, Diosito lindo. Y me ocurrió a nivel nacional y en San Andrés. ¡Qué vergüenza! ¿Será la edad o el COVID? No, perdón, ni por ahí regresa. Bueno, ¿qué pasa con la experiencia profesional previa? Ocurre lo siguiente. Algunos estudiantes, sobre todo de seguridad y salud en el trabajo,
cuando presentaban sus hojas de vida para optar a un trabajo, se les decía, no, es que usted no cuenta con la experiencia necesaria porque la licencia apenas le fue expedida el mes anterior o usted graduó hace 2 o 3 o 4 meses. Sin embargo, se desconocía por parte de la entidad contratante que esa persona perteneció a un comité paritario desde hace 5 años, que estaba trabajando en una empresa, que era el líder del sistema y mientras lideraba el sistema estudiaba seguridad y salud en el trabajo. Por tanto, a través del decreto 616 se ha dicho que todo ese grupo de estudiantes, incluyendo los estudiantes en práctica, pueden beneficiarse de esa experiencia previa y por tanto se le acredita. Obviamente hay unos requisitos que ustedes consultarán con el decreto 616 y hoy, afortunadamente para los estudiantes, los practicantes, etcétera, esa experiencia que han obtenido antes del título y antes de la licencia en seguridad y salud en el trabajo le es aplicable. Sin embargo, hay que tener en cuenta para el sector salud que allí el asunto es diferente, porque la experiencia en salud no se obtiene sino a partir del permiso que a usted les pide para que pueda ejercer la profesión, porque un médico no puede ejercer una profesión si todavía no tiene sus correspondientes autorizaciones. Por ello allí dice que esta experiencia será válida o continuará a partir del registro, de la inscripción del registro profesional. Y avancemos en los minutos que nos quedan con resoluciones. Y ahora sí, me disculpo porque había aviso previo, se me cruzaron los cables con experiencia previa. La resolución 772 de abril 7 nos dice que se establecen unos lineamientos para ejercicio de la función preventiva en la modalidad de aviso previo. Ahora sí, ¿qué ocurrió? Un trabajador presenta una queja contra usted porque usted le despidió, él considera que el despido es injusto, que usted no le ha pagado las vacaciones, que usted le debe unas horas extras, etcétera, etcétera, etcétera. Pues, si él va al ministerio, obviamente se puede abrir una investigación por esa queja. Hoy, ¿qué es lo que usted debe hacer? Que el ministerio, el inspector, le envía a usted un comunicado informándole que frente a usted hay una queja y le da la oportunidad para que usted llame a ese trabajador quejoso, usted revise su actuar y si encuentra que efectivamente tiene razón el trabajador, subsana, corrige el error, le paga, lo restablece y obviamente el inspector archiva el caso, solucionado el problema, tanto para el trabajador y evitándole a ustedes problemas pues administrativos y sancionatorios. Importante cuando se nos dice que en este momento ustedes no son parte porque todavía no hay un proceso abierto, no hay una investigación abierta y que obviamente al trabajador se le tiene que escuchar para que amplíe. Y algo que deben tener en cuenta, queridos amigos, si ustedes, por considerar que como no hay una investigación real, sino apenas son unas etapas previas, no envían la información que el inspector le solicite, las planillas de pago, la seguridad social, la nómina, los contratos, etcétera, si no la envía, por esa renuencia a enviar esa información puede ser sancionado. Entonces, consulte con su abogado de confianza, su abogado de cabecera, para que estemos cumpliendo estas normatividades. Interesantísima la resolución 773 de abril 7, expedida por el Ministerio de Trabajo y Salud. Aquí tengo un error es Trabajo y Salud, que tiene que ver con la aplicación del sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos. Recordemos, en la mayoría de empresas utilizamos con productos químicos. Aún en la humilde oficina, en los hoteles, tenemos el cloro para la piscina, tenemos el cloro para el aseo de los pisos, los desinfectantes, etc. Pues bien, Colombia adoptó el sistema globalmente armonizado que tiene establecido la Organización de Naciones Unidas y se nos ha dicho a través de la resolución 773 que ya es una obligación implementarlo. Y por ello también se nos dice que hay que elaborar, si no las tenemos, las fichas de datos de seguridad. Si usted compra un producto, si usted importa un producto, tiene que exigir las fichas de datos de seguridad. Y por último, una transición. El plazo, bueno, se nos acaba de conceder un plazo de 24 meses
para aquellas empresas que manejen, que importen, que transporten, etcétera, sustancias químicas puras y soluciones diluidas, quiere decir, para que vayan implementando el sistema durante este transcurso, y de 36 meses para las empresas que utilicen, etcétera, etcétera, mezclas. Entonces, 24 para unas que son sustancias químicas puras y soluciones diluidas, y 36 meses para las mezclas. Un comentario para nuestros estudiantes, asesores y personas que nos escuchan. Es obligatorio ya implementar el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos. Es obligatorio. Preferencialmente que al frente del sistema lo lidere un ingeniero químico, porque estamos hablando de productos químicos. Los demás de química no conocemos mucho, pero aunque legalmente no se exija que tiene que ser un ingeniero químico, muy bien lo puede estar al frente, implementarlo o ayudarlo a implementar el líder del sistema, pero recordemos que los sistemas de gestión se implementan por equipos, por personas, se involucran a los trabajadores, partes interesadas, no es una sola persona. Entonces, acudan a las capacitaciones, actualícense, porque en cualquier evento, recuerden la responsabilidad civil posterior sobre ello. Y hablemos de licencia en seguridad y salud en el trabajo. Recordemos que se expidió en mayo 31 la resolución 754 y estamos en espera que el Ministerio de Salud publique el aplicativo web para que allí ustedes puedan renovar y tramitar su licencia. En el caso que usted tenga una empresa y ya le hayan otorgado licencia, pues por obvias razones, usted continúa normal. Pero si usted abre una nueva sede, entonces el artículo 6 le dice que aunque tenga licencia, usted tiene que obtener para esa nueva sede, en el respectivo departamento o municipio, tiene que tramitar la licencia para la sede. No olviden renovarla. Y la vigencia. Esta resolución entra en vigor 6 meses después que se implemente el aplicativo web. Entonces hay que estar pendiente, hay que estar atento. Un comentario final. Recuerden que los profesionales en seguridad y salud del trabajo de profesión base, al parecer es un error de la resolución, esperemos que lo resuelvan pronto, no pueden investigar enfermedades laborales. Ya estamos haciendo unas gestiones ante el ministerio y ya otras personas también están escribiendo para que se corrija este error y esperemos que se subsane. Lo que creemos es un error de transcripción, porque no entendemos por qué el resto de profesionales pueden investigar enfermedades laborales y el profesional de base que ha estudiado 5 años no lo pueda hacer. Tenemos también la resolución 777 de junio 2, el protocolo general de bioseguridad, que ya la doctora se refirió a ella, también lo explicó. Simplemente 2 cositas. El retorno a las actividades laborales. El empleador tiene que establecer las diferentes metodologías y estrategias para que retornen esos trabajadores que ya cumplieron su ciclo completo de vacunación. Y el artículo 5 nos dice, si usted, señor trabajador, no se quiso vacunar y no hay norma alguna que obligue a que usted se vacune, porque tenemos que respetar el sagrado derecho, el derecho fundamental a decidir sobre usted mismo, obviamente usted debe retornar al trabajo. Y en una empresa de 500 personas donde todos están vacunados y usted es el único que no se quiso vacunar, el empleador le tiene que respetar a usted ese derecho. Entonces se va a crear un conflicto. El conflicto entre el derecho a su autonomía, su derecho a no vacunarse y el derecho a la vida de 500 personas. Allí obviamente el empleador tiene que tomar una decisión y puede ser una, permitirle el ingreso, que usted regrese, pero adecuar todas las condiciones y vamos a encontrar circunstancias, por ejemplo, en hoteles en San Andrés, donde cómo le adecúa a usted solito condiciones si usted va a estar en contacto con los huéspedes, con los proveedores, con los compañeros de trabajo. Entonces, 2 cosas. O usted decide no regresar al trabajo, porque la pregunta es cómo de entregarle a usted trabajo remoto y trabajo en casa. Si usted es, por ejemplo, camarera, barman, en fin, situaciones que se pueden presentar, ojalá se puedan resolver sin afectar ninguno de los 2 derechos. Y yo tengo una posición que conciliemos. Yo tengo en este momento un caso muy particular, muy parecido,
que no debo entrar en detalle, y estamos en conversación con la empresa para que conciliemos, porque el trabajador por circunstancias de salud, de edad y familiares no puede regresar a la presencialidad. Afortunadamente es una persona del sector administrativo que viene trabajando en casa y estamos solicitando que continúe su trabajo en casa. Y como está próximo a pensionarse, pues podemos negociar, conciliar esa situación. Siempre habrá solución sin que se afecten las partes, aunque en el fondo alguien va a afectarse por lo menos, pero que sea mínimamente. Esta resolución, por último, deroga la cantidad de protocolos que se pidieron, manteniéndose, por tanto, el protocolo de juego de suerte y azar, resolución 681, el protocolo de municipio no COVID, resolución 734, el de establecimientos carcelarios, 843, el del sector portuario, exclusivamente para transporte de carga, el 904, el protocolo del sector salud, que es un sector muy específico, muy particular, muy especial, la 1155, y el protocolo de fútbol, de entrenamiento y encuentro de fútbol de carácter internacional, resolución 511 de 2021. Sugerencia: aunque tengamos un protocolo general, usted establezca, implemente las medidas preventivas que en los anteriores protocolos, por ejemplo, la circular conjunta 01 de Ministerio de Trabajo, Vivienda y Salud, que hablaba del comité COVID, mantenga ese comité COVID, mantenga el PAPSO. O sea, si la norma no le exige, usted sí lo puede implementar. ¿Para qué? Para que vayamos más allá de la exigencia y facilitemos el retorno saludable al trabajo. Y para finalizar, veamos dos circulares especiales. Primera, la circular 024 del Ministerio de Salud de marzo 21 señala que el empleador no puede bajo ningún concepto exigirle pruebas de SARS o COVID a sus trabajadores, y esto lo hacemos extensivo, ya sabemos, no se puede exigir vacunación bajo ningún concepto, ni siquiera para el ingreso a trabajo, ni siquiera para contratarlo. Y la segunda, y con esa nos despedimos, recuerden que los estándares mínimos en cada diciembre tenemos que hacer la autoevaluación y posteriormente registrarlo en el aplicativo web del Ministerio del Trabajo. La circular 014 nos señala lo siguiente, que no hay un plazo, no hay un término para el registro de los datos obtenidos en la autoevaluación. Pero eso no significa que usted no debe hacer autoevaluación, son dos cosas diferentes. Si el ministerio le visita en este momento y usted no ha hecho la autoevaluación del año 2020, que imposible, ya llevamos 7 meses, le van a sancionar. Esta circular nos señala que el plazo para registrarlo obviamente no está definido. Usted puede entrar al aplicativo, incluir las informaciones precisamente para el día de mañana por el canal YouTube. Recuerden que soy youtuber de la Academia Virtual JP. Vamos a pronunciarnos, vamos a tener un especial en vivo, sobre la tabla de autoevaluación de estándares mínimos. Quienes estén allí interesados, pues bienvenidos. Me consiguen en la web con Jesús Palomino Cervantes, le preguntan al doctor Google, él más o menos me conoce y de inmediato le indica los canales en los cuales yo intervengo. Y para finalizar, gracias, me parezco al circo ese que decía, ya nos vamos. Ahora sí, de verdad. Para finalizar, le dejo 10 pautas muy sencillas para que mantengamos actualizado. Una, estudiemos la legislación SST, definamos cuáles requisitos le afectan a la empresa, a sus procesos, establezcamos unas buenas y verdaderas fuentes de consulta, tengamos la matriz legal, conformemos un comité, un grupo de personas para que estén pendientes de la actualización de la matriz legal, revisemos y actualicemos, armonicemos esa matriz con la matriz de peligro, evaluemos el cumplimiento de nuestros requisitos legales y, por último, socialicemos la matriz legal con todos nuestros trabajadores y personas interesadas. Muy amable por esta invitación, muy contento de estar con ustedes. Si escucharon al fondo un golpitico y un golpeteo, es un vecino que también está haciendo trabajo en casa, pero trabajo de albañilería, y obviamente pues presentamos disculpas si tuvimos por allí alguna dificultad. Muchas gracias, compañeros, y continúen ustedes. Doctor Jesús, a ti muchas gracias por esa valiosa información que nos has brindado el día de hoy y, por supuesto, por acompañarnos siempre en estos espacios educativos tan importantes para todos nuestros asistentes. Bueno, antes de continuar, yo quiero invitarlos a que veamos el siguiente video.
Todo ejercicio debe ir acompañado de una postura correcta. Sentado, coloca las manos en tu espalda, dirige los codos hacia atrás y extiende ligeramente tu tronco. Intenta sostener esta posición por 15 segundos. Bueno, continuamos con nuestro seminario. Ahora quiero invitar y darle la bienvenida a la doctora Carolina Casas, enfermera profesional especialista en Administración de Salud Ocupacional. Doctora Carolina, muy buenos días, bienvenida. Hola Lina, muy buenos días para todos, ¿cómo están? Muy bien, gracias, doc. Bueno, me encanta. Tú me dirás si ya todo se está viendo perfectamente. Sí, señora, ya estamos observando tu pantalla. Listo, muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días para todos. Gracias por compartir este espacio con nosotros. A la gente de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pues qué agradable acompañarlos aquí desde el frío de Bogotá, pero aquí estamos con ustedes juiciosos en este proceso. Como les cuenta Lina, estos son mis datos, este es mi correo electrónico para cualquier duda, lo que necesiten. Yo soy enfermera, especialista en salud ocupacional en la auditoría de sistemas de gestión y en este momento acompaño a Positiva en todo el proceso que tiene que ver con la pandemia, con los chequeos, con todo lo que tiene que ver en COVID, así que estamos para ustedes. Estamos en este proceso de retornar al trabajo sanos, seguros y productivos, ¿cierto? Y todos tenemos muchísima información de muchos aspectos, ¿cierto? De todo lo que sale en legislación, como ya lo hablaron la doctora More y el doctor Palomino. Y todo lo que sigue saliendo y todo lo que nos cuentan. Entonces yo lo que quiero en estos momentos es tomar todo eso y mirar cómo lo vamos a poner en práctica en nuestras empresas y en nuestros hogares. Entonces vamos a tener dos momentos, unas medidas generales que ya nuestros antecesores lo charlaron y una estrategia que nos va a facilitar el trabajo que es el brigadista COVID. La idea es socializar estos aspectos claves y generales de cómo volver a la presencialidad y volver a estar todos juntos y cuidarnos en temas de salud. Lo primero, que es nuestra recomendación y es lo que siempre les decimos, tengan cuidado con todo lo que leen, verifiquen la fuente, ¿cierto? Todos sentimos que hay muchísima información y todos leemos muchos artículos en las redes sociales, en WhatsApp, pero asegurémonos que quien nos pase esa información sea la persona idónea, ¿cierto? Si la persona que nos pasa la información es ingeniero, abogado y lo leyó, perfecto, pero de pronto necesitamos un concepto médico, una persona que sí nos diga, ¿cierto? Si lo que estamos leyendo es o no es, porque a veces tenemos interpretaciones distintas del mismo documento. Entonces, antes de entrar en pánico, como está la chica ahí en la pantalla, pues ahí es que mirar si la información que me está llegando viene de una fuente en la que puedo confiar, que sabe del tema y si la debo multiplicar o no, ¿de acuerdo? Hay que tener criterio, pues digamos que en ese tema. Para hacer un breve recorderis, pues la pandemia llegó a nosotros hace ya algún tiempo. Este virus existe hace muchos, muchos años, ¿cierto? Y es un virus que además pues ustedes ya lo saben que estas espiculitas rojas que se ven en la pantalla es por donde se adhiere a nuestro sistema y donde empieza a multiplicarse. Él nos usa como máquina fotocopiadora, ¿cierto? Lo que es mejor es que este virus es fácilmente eliminable con agua y con jabón. Por eso una de las recomendaciones es hay que hacer lavado de las manos y romper esta membrana de grasita que él tiene que le garantiza su protección interior. Entonces, en la medida que nosotros lavemos las manos con agua y con jabón, logramos vencer este proceso. Por eso la recomendación es que ese lavado se haga entre 20 y 30 segundos y se froten las manos, ¿cierto? Para lograr romper esa membrana y acabar con él. Este virus tan pequeñito y tan fácil de eliminar, miren las cifras
tanto de casos que tenemos en el mundo, de muertos, pero también de personas que se recuperan. Y miren en Colombia también cómo nos ha impactado, ¿de acuerdo? Entonces es importante esas medidas y es importante también el tema del distanciamiento físico, ¿no? Porque el virus, cuando una persona estornuda o tose, pues obviamente alcanza una distancia. Ahora estamos usando tapabocas, eso nos protege, el lavado de manos nos sigue protegiendo, entonces hay que seguir aplicándolo. ¿Qué hay que hacer entonces? Si ya conocemos a nuestro enemigo, pues ya sabemos cómo es, dónde está y cómo vencerlo, pues hay que incluirlo en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. No es algo distinto, no es algo, sino es simplemente un virus más, un microorganismo más que llegó a ser parte del sistema de vigilancia de riesgo biológico, lo mismo que manejábamos en los hoteles, en los hospitales, en los sitios de alimentación y en nuestra casa, ¿cierto? Hay que planear cómo lo vamos a atacar o cómo lo vamos a controlar, hacerlo, verificar y asegurar que lo que estamos haciendo está bien y fortalecer la bioseguridad que de pronto no debimos haber perdido, sino que vino a enseñarnos este COVID a ser más juiciosos en el tema. Si ustedes recuerdan la pirámide de jerarquización de controles, pues efectivamente uno empezaría por la eliminación, pero resulta que aquí no lo podemos eliminar. Él vino y se va a quedar y en la medida en que no nos comportemos adecuadamente o no tengamos las medidas de bioseguridad, pues él se va a seguir multiplicando. Recuerden que nosotros funcionamos como su máquina fotocopiadora, ¿cierto? Entonces hay que tener esas medidas. Y aquí las principales medidas, si se dan cuenta, son protección, elementos bien usados y comportamiento. Ya lo decía el doctor Palomino y la doctora Mora, hay que estar pendiente de todo lo que sale en legislación, hacer esa actualización, incluir en la matriz de identificación de peligros y cuantificación de riesgos a COVID por cada una de las áreas, de los cargos de las personas que están, porque cada una tiene una exposición distinta y debemos tener unos controles distintos para ellos. Y lo más importante, tener soporte de lo que estamos haciendo. Clave también en este proceso, la matriz de comunicaciones. ¿Cómo me voy a comunicar con mi gente? Mi gente, ¿cómo se va a comunicar conmigo, independiente de dónde estén, qué estén haciendo? Y adicionar en nuestro plan anual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo todo lo que tiene que ver con COVID. Sin embargo, no es el único riesgo que tenemos en nuestras empresas ni en nuestras viviendas, y ustedes lo han sentido más que todos los colombianos con todas las cosas que pasan en la isla, ¿cierto? Entonces hay que mantener los planes de emergencia. Los otros riesgos siguen existiendo y nos debemos seguir protegiendo en esos procesos y construir o fortalecer las redes que ya tenemos de ayuda mutua. Volviendo al tema de COVID, pues revisar temas de ingeniería, ¿cierto? Hay acciones o labores en que el solo elemento de protección personal no nos alcanza, entonces podemos poner un vidrio para proteger, unas barreras físicas para hacer el tema, o revisar el tema de ventilación, que en la 77 y en sus anteriores efectivamente se mencionan y hay que trabajar en eso, o revisar las medidas administrativas, qué operaciones se puede trabajar desde casa. Como lo mencionaba el doctor Palomino, no solamente las administrativas, sino hay mucho trabajo manual que de pronto se puede hacer desde casa. Mirar cómo nos vamos a transportar, procurar que sean transportes autónomos, la bicicleta, a pie, la moto, ¿cierto? Que podamos transportarnos con un menor riesgo y en todos los casos manejar todos los protocolos de bioseguridad. Revisemos los horarios, ¿será que todos tenemos que estar al mismo tiempo o podemos distribuirnos en turnos? Fortalezcamos los procesos de formación y capacitación y tips rápidos sobre COVID que sean multiplicables en nuestra casa, en nuestros entornos, en los sitios donde nos movemos. Y hay una guía que sacó la Organización Internacional del Trabajo, que se las dejo en la presentación al final en la bibliografía, que habla de los 10 pasos para volver al trabajo. Lo primero dice: ok, establezca un comité, y lo tocaba el doctor Palomino, ese comité COVID, o trabajemos con el COPAS, ¿cierto? O para organizarnos y mirar cómo vamos a preparar nuestra empresa, el hotel, todos nuestros sitios de trabajo para el retorno. Miremos quién es la persona que va a volver y cómo van a volver al trabajo, todas las personas. El doctor Palomino también le tocaba a los vacunados y los no vacunados y qué cambios y ajustes debemos hacer.
Hay que ajustar nuestros protocolos de bioseguridad a lo que hoy dice la resolución 777. Muy posiblemente habrán actualizaciones futuras, entonces hay que estarlo adecuando. Miremos muy bien el tema de la ventilación, eso es súper clave, el distanciamiento y el manejo de los residuos. Miremos todo lo que tiene que ver y fortalezcamos el proceso de limpieza y desinfección, y el doctor Palomino también lo tocaba, teniendo cuidado con los productos y las sustancias químicas que manejamos. Y por favor, aunque está escrito, no hagamos mezclas. Muchos de nosotros o quienes estamos como responsables de los procesos de limpieza hacemos mezclas o nos cuentan de mezclas que se pueden hacer y resulta que eso o invalida el producto químico o lo potencializa y nos puede causar alteraciones de la salud. Entonces usémoslos como están y de acuerdo a la etiqueta. Todo el tema del lavado de manos, del uso de tapabocas, de las medidas de autocuidado, si me siento enferma o enfermo o indispuesto, debo avisar y reportar, ¿cierto? Suministrar los equipos de protección personal, los mejores que yo pueda darle a mi gente y velar por su buen uso, ¿cierto? Hacer la vigilancia de los trabajadores de salud, es decir, preguntarle a la gente cómo está de síntomas, cómo amanecieron, sí, reportarles que si alguno tiene alguna disposición de salud o algo que lo avise y cuál va a ser el canal y cómo se va a manejar esta situación. Considerar todos los aspectos de riesgo psicosocial y hablamos de la salud mental que ahora Luana nos va a contar más sobre el tema, pero no a todos nos da lo mismo volver a la empresa o dejar la casa y dejar los chicos. Bueno, han pasado tantas cosas y esto nos sorprendió tanto y debimos adoptar tantas nuevas medidas y ahorita volver pues nos genera más, digamos que más alteraciones y nuestra mente pues por supuesto sufre también estos procesos. Revisar y actualizar los planes de emergencia y evacuación y control y mitigación de todo lo que son los riesgos, por favor, incendios, manejo de productos químicos, todo lo que tiene que ver con tareas de alto riesgo. Estas tareas siguen existiendo y debemos seguir manteniendo todo el proceso y nuestros ojos ahí. Y monitorizar si efectivamente todas esas tareas y planes de trabajo están funcionando o no. A veces tenemos muchas y saturamos la gente y hay que hacer las cosas más fáciles y sencillas. Finalmente, recordar procesos de capacitación, de vacunación y tener en cuenta todo lo que tiene el protocolo, la metodología del PRAS para hacer búsqueda activa de los cercos epidemiológicos, que después ojalá podamos hablar de este tema y trabajarlo un poco más cerca en las situaciones de las empresas. Positiva, pensando en todo esto, tienen Posipedia, todos estos documentos que nos sirven para hacer cuidado en casa, para mirar los cuidados con las personas mayores y nos enseña metodologías de cómo llevar a cabo todo esto, ¿cierto? Pensar en el qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuándo, la fecha es súper importante, en qué áreas, cuánto nos va a costar y quién va a ser la persona responsable. Y estas son las medidas generales súper resumidas, ¿no? Para todo lo que tiene que ver con bioseguridad, enfocado especialmente en COVID. Lavado de manos, distanciamiento físico, uso de tapabocas, limpieza y desinfección, autocuidado, salud mental, ventilación, manejo de residuos. Y una de las estrategias que los invitamos a integrar a sus procesos en sus empresas es un brigadistas COVID. Los brigadistas COVID son equipos de trabajo que realmente lo que buscan es fortalecer la gestión al interior de las empresas con respecto a COVID, ¿cierto? Todos somos vulnerables y la vulnerabilidad se define básicamente como la capacidad que a veces como seres humanos se nos ve disminuida ante situaciones inesperadas, bien sea provocadas por la naturaleza o por los seres humanos, ¿cierto? Ustedes lo han vivido de mucho más cerca y por eso son personas que han logrado decirnos cómo salir adelante y fortalecernos en esos procesos, nos han enseñado mucho. Hay muchas tragedias que han ocurrido en el país, pero la que más muertos nos ha generado es esta pandemia por COVID. Por eso necesitamos héroes, gente que sea brigadista COVID, que básicamente fortalezca la cultura de prevención, no solo en la empresa, sino también en el hogar, en las comunidades, que tenga conocimiento sobre COVID-19, realmente una fuente científica y que nos ayude a multiplicar ese conocimiento, sobre todo en lo que tiene que ver con el comportamiento, ¿cierto?
Un brigadista básicamente es una persona que tiene un espíritu de colaboración, todos lo tenemos, queremos trabajar por los demás, un alto sentido de compromiso y lo que busca es comunicar y orientar a las personas que están cerca para que tomen mejores decisiones, hacer seguimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, tomar acciones cuando esta situación se preste y hacer todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de las normas que son muy nutridas en estos últimos años. Esta formación de brigadista COVID que tiene positiva disposición de ustedes tiene solamente 4 pasos. 1, hablar de empoderamiento gerencial, ¿cierto? ¿Qué tiene la empresa? ¿Qué sabemos? ¿Cómo lo están manejando? Hacemos una parte muy importante que es el entrenamiento para toda la gente, que ahí hablamos de 2 aspectos básicos, todo lo técnico que tiene que ver con COVID, ¿cierto? Lo de vigilancia, cómo es, qué aspectos, cómo lo manejamos, tocamos temas como vacunas y el tema psicosocial o de psicología, que también es súper clave para poder manejar aspectos de crisis o momentos difíciles que se puedan presentar o momentos sencillos como simplemente cómo le digo a mi jefe que use bien el tapabocas sin que se sienta molesto, ¿cierto? Entonces poder hacer esos procesos. Hacemos una medición, mejoramiento continuo y un reconocimiento con valor, es decir, ese reconocimiento a quienes son brigadistas y han ayudado a salvar vidas. Esta es una descripción de cada uno de los pasos que seguimos. Esto lo manejamos internamente con la empresa, es conocerlos, cuál es su cultura, cómo lo están manejando, qué objetivos persiguen, el entrenamiento, ahí están algunos de los temas. Tipos de personalidad COVID, comunicación asertiva y efectiva, manejo emocional, liderazgo que empodera, retorno al trabajo y los temas generales desde el punto de vista de bioseguridad, ¿cierto? Las medidas administrativas de ingeniería, las medidas personales y en familia, los protocolos con los contratistas y terceros y todo el tema de vacunación. Por supuesto, este entrenamiento está definido y en la medida que conocemos más del virus y las medidas van ajustándose, pues tendremos que hacer procesos de entrenamiento frecuentes. La metodología de mejoramiento continuo, básicamente mirar cuáles eran los objetivos, hacia dónde vamos, si estamos bien encaminados y el reconocimiento, lo que les hablaba es un espacio donde vamos a hacer reconocimiento a nuestros brigadistas COVID que salvan vidas no solamente en la empresa, sino en la familia y en su entorno. Todo este paquete de brigadistas COVID tiene una duración de 24 horas que lo hacemos con las empresas virtual por ahora y ustedes nos dicen en qué disposición de tiempo tienen. Estamos en un equipo grande desde la Vicepresidencia de Prevención y Promoción de Positiva para brindarles estas asesorías, acompañamientos y estamos buscando salvar más vidas y que seamos muchos los que sepamos sobre COVID y podamos multiplicarnos en ese proceso. ¿Listo? Entonces ahí están algunos de los temas específicos de los que vamos a hablar. Es clave o por supuesto evaluar ese conocimiento y lograr la asistencia de la gente para lograr la certificación como brigadista COVID. Entonces la invitación es a fortalecer la cultura de prevención en el trabajo y en la familia y trascender en estos tiempos de pandemia. Muchas gracias y recuerden que la conducta de cada uno depende el futuro de todos. Bueno, entonces los dejo con Luana. Lo que necesiten, por favor, a mi correo electrónico y organizamos todo el tema de brigadista COVID en cada una de sus empresas. Lina. Doctora Carolina, muchas gracias por esta información tan valiosa y por supuesto por acompañarnos el día de hoy en este importante espacio. Bueno, vamos finalizando nuestro seminario. Ahora quiero invitar y darle la bienvenida a la doctora Luana Polo, psicóloga especialista en salud ocupacional, máster en sistemas integrados de gestión y responsabilidad social empresarial y prevención de riesgos laborales. Doctora Luana, muy buenos días, bienvenida. Muchísimas gracias, Lina, muy querida. A todos, de verdad, un placer estar acompañándolos a esta bella tierra, San Andrés, que en algún momento podré ir a disfrutar de esa playa de los 7 colores muy linda. Bueno, espero compartir en estos pocos minutos información que sea de valor para todos ustedes, sobre todo pues en este proceso de retorno, ya con nuestra doctora Carolina,
con el doctor, con nuestro abogado. Hemos revisado temas supremamente importantes y definitivamente todo esto nos pone en unos retos interesantes de gestión integral empresarial, pero sobre todo retos para cada uno de nosotros como seres humanos que hacemos parte de una familia, que hacemos parte de una comunidad, de una sociedad y bueno, finalmente pues de nuestras empresas. El proyecto que quiero compartir con ustedes, como bien mencionaba Carolina, está muy orientado hacia brindarles herramientas para que logremos gestionar de una forma muy integral, muy proactiva y que todos participemos bueno, en ese ejercicio, ese proyecto que es basado en todo lo que tiene que ver con el componente de resiliencia organizacional que hemos denominado así, fortaleciendo tu ser para un mejor hacer. Es decir, desde la medida que nosotros logremos tener unos recursos internos muy propios, muy fortalecidos, de mucha proactividad, pues nuestro hacer, es decir, lo que vamos a operativizar en nuestra vida cotidiana, pues va a ser mucho más fácil. Para eso quiero iniciar con una pequeña y rápida revisión de lo que implica, pues, digamos, lo que es el concepto de resiliencia. Bueno, algo pasó acá y no me ha dejado para avanzar. Vamos a ver si por aquí ya lo logramos. Sí, no me deja avanzar ya, ahora sí. No sé qué pasará. Bueno, el contexto que hoy tenemos en las organizaciones nos invita a gestionar una serie de acciones que definitivamente son retos y oportunidades para todos. Por una parte está lo que hemos padecido durante este año y medio largo ya, desde que inició todo este tema de la emergencia, el confinamiento obligatorio, el proceso, digamos, de reincorporación, todas las medidas de bioseguridad que debemos seguir teniendo, bueno, y todo lo que ha venido pasando en nuestra historia de pérdidas, en nuestra historia, digamos, asociada a la cercanía que hemos tenido todos con respecto a la enfermedad, amigos, compañeros, familiares y todas. Pues esto en general, pues ha despertado, digamos, ciertas acciones en nosotros y sobre todo en las organizaciones para gestionar cambios que son necesarios para enfrentar estas nuevas realidades, esa nueva plataforma en la que nosotros nos encontramos, porque de hecho, si bien es cierto, todas las crisis se vuelven oportunidades, lo importante de las crisis es poder avanzar, aprender de ellas, salir adelante, pero salir adelante con nuevas cosas, renovados, o sea, no volver a los mismos, digamos, a las mismas rutinas anteriores o a lo mismo que éramos antes, porque de lo que se trata precisamente es superar una crisis y de esto es el tema de resiliencia, es que logremos avanzar, ser mucho mejores y seguir pensando hacia futuro. Estos retos precisamente también van a involucrar que vamos a enfrentarnos a nuevos riesgos, es decir, hoy ya, por ejemplo, podemos visualizar riesgos a lo que ha sido el proceso de teletrabajo, trabajo en casa o trabajo a distancia. Miren, por ejemplo, cómo se ha movido todo el tema legislativo en Colombia, todos los cambios que han surgido, el proyecto tan interesante que está mencionando pues nuestro abogado con el tema de los cambios o los ajustes en las jornadas de trabajo. Es decir, nosotros seguimos en un proceso de camino y de cambio y en eso nosotros tenemos que subirnos, ¿sí? Sí, tenemos que ser flexibles y dinamizarnos con esos procesos de cambio que ya son una realidad. Hay una permanente lucha de la sostenibilidad en el mercado. Las organizaciones sabemos que muchos pequeños industriales, pequeñas empresas, medianas e incluso grandes han tenido que ajustar sus plantas de personal, otras infortunadamente han cerrado sus instalaciones, bueno, todo lo que nos ha impactado desde el punto de vista económico, funcional y social. Esto hace obviamente que nosotros comencemos a repensarnos y repensarnos de una manera muy positiva, repensarnos en que todo esto tiene que servir para algo, para seguir evolucionando, seguir creciendo y seguir desarrollando acciones necesarias para lograr, digamos, mantener la productividad, el desempeño, pero sobre todo la felicidad y la tranquilidad de cada uno de nosotros. Cuando hablamos de resiliencia organizacional, hablamos de la capacidad que tenemos los seres humanos de enfrentar situaciones ante las dificultades que se nos presentan. Y no solamente
tener la capacidad de enfrentarlas, sino de superarlas, como digo, de enfrentarlas de una forma muy positiva, pero sobre todo aprender de ellas. Es decir, cambiamos de una forma muy positiva en ese ejercicio. Pero para que podamos hablar de resiliencia organizacional, aquí hablamos de esa capacidad de forma colectiva, es decir, cómo la organización a través de la unión de todos sus trabajadores van a comenzar a permear esas capacidades que tenemos individualmente para superar, enfrentar de alguna forma, pues reorganizarnos y reaprender para salir adelante de las situaciones. Es decir, de todas formas, así la resiliencia organizacional podamos o se visualice de una forma muy colectiva. Desde el punto de vista del concepto organizacional, tenemos necesariamente que partir de que no existen empresas resilientes si no hay personas resilientes. Por eso el proyecto, que más adelante vamos a ver rápidamente, lo que busca es precisamente identificar esos recursos internos, esos recursos colectivos, esos recursos que tenemos desde la alta dirección para movilizar acciones innovadoras, creativas para la sostenibilidad y la productividad. ¿Qué elementos de éxito podemos, digamos, comenzar a visualizar en torno a lo que es la resiliencia orientada hacia una transformación cultural? Una transformación cultural que debe motivarse a través de organizaciones que aprenden, que debe motivarse en el quitarnos, retirar de nosotros el temor al cambio. La gestión del cambio, la dinámica del cambio es lo que nos permite sobrevivir, digamos, a las diferentes situaciones. Entonces es comenzar a visualizar una transformación cultural con estos componentes y que podamos tener una adaptabilidad y una sostenibilidad flexible y orientada precisamente a identificar qué es lo que tenemos que cambiar y cambiar rápidamente. Pero estos tres componentes en una cultura o en una transformación cultural no son una realidad si no existe el compromiso legítimo de la alta dirección. Y esto es porque cualquiera que sea el proyecto que nosotros implementemos, sea en seguridad y salud en el trabajo o cualquier proyecto organizacional o institucional que tengamos, si no se apalanca desde las líneas de mando, estos proyectos infortunadamente no tienen mucha fuerza y no sobreviven en el tiempo. Por tanto, es importante que los líderes que se encuentran escuchando estas conferencias comiencen a identificar qué podemos hacer, ese liderazgo comprometido, ese liderazgo que empodera, ese liderazgo que permite la transformación y cómo desde el ejemplo podemos entonces extender, digamos, esa intención para que la cultura realmente sea una realidad asociada pues a lo que es la transformación hacia una cultura mucho más sostenible, ambientes colectivos que aprendan y que estén abiertos a los procesos de cambio. Dentro de los elementos importantes de las empresas que aprenden es primero reconocer dónde estamos, en qué punto nos encontramos. Eso es parte de la conciencia colectiva que necesitamos. Y ese reconocimiento nos permite saber qué cosas estamos haciendo bien, pero también qué cosas estamos haciendo de forma no tan bien. Y en ese orden de ideas, el proceso de gestionar cambios organizacionales, cambios en nosotros, cambios en los equipos, se da mucho más fácil porque no hay una negación asociada a eso. Es decir, si sabemos que estamos haciendo las cosas posiblemente de una forma que no nos está funcionando, ya en el ejercicio operativo vamos a darnos cuenta que esto puede cambiar, pero una parte muy importante es ese reconocimiento. Un segundo punto es que las organizaciones se apropian del conocimiento, pero lo más importante es que no olvidan su historia. Aquí no se trata tampoco de borrarnos y comenzar de ceros a un nuevo mundo y aventurarnos, digamos, a un nuevo futuro. Al contrario, la experiencia, lo que podemos aprender de nuestra historia es lo que nos permite avanzar. Entonces, las organizaciones que aprenden se apropian del conocimiento que han tenido, se apalancan con esas bases importantes de su historia, pero se movilizan hacia la transformación, hacia el cambio. Por eso son flexibles y se reinventan. El otro componente importante es todo lo que tiene que ver con gestión del cambio y esto hace parte de la flexibilización que necesitamos. Digamos que desde nuestros orígenes e incluso en las teorías, digamos, de lo que ha sido la evolución, digamos, las especies que se han visto obligadas a cambiar son las que han garantizado o asegurado su sobrevivencia. Esto pasa literalmente también, digamos, en la sociedad y sobre todo en las industrias. Cuando las industrias visualizan que existen cambios que ya nos cayeron encima,
pues nos movemos, nos dinamizamos para que efectivamente podamos entonces generar acciones que nos permitan mantenernos vivos en este mundo que cambia diariamente, que cambia cada segundo, cada minuto, y lo hemos visto con mucho más, digamos, con mucha más claridad con el tema tecnológico. Entonces, es importante que las organizaciones tengan dentro de sus procesos, integren transversalmente la gestión del cambio como un continuo organizacional para que podamos entonces seguir definiendo continuamente objetivos de cambio, realizar ese diagnóstico, por qué necesitamos cambiar, cuándo necesitamos hacerlo, por qué necesitamos hacerlo. Generar acciones de participación conjunta y colaborativa. Miren, los cambios, si bien es cierto, son una realidad, los cambios se apropian de una mejor forma en la medida que compartimos y lo construimos juntos. Es mucho más fácil. Y implementamos pues los planes de acción y todo lo que sería la toma de decisiones orientada pues a este tema. Finalmente, adaptarnos para ser sostenibles. Esto incluye ajustar nuestras tareas, nuestros procedimientos, incluso mirar si necesitamos renovar nuestras políticas empresariales o qué nuevas políticas tenemos que vincular. Confiar más en el talento humano, en su gestión, en su autogestión. Identificar si es importante renovarnos tecnológicamente. Digamos, estos son unos de los muchísimos ejemplos que pueden existir en torno a los ajustes que necesitamos en torno a ser mucho más adaptables y sostenibles en el tiempo. Hoy nos vemos también en unas situaciones un poco ambiguas. Organizaciones que han aprendido de una forma tan exitosa el trabajo a distancia o el teletrabajo, que hoy casi que están diciendo, vaya, pero cuando lo hacíamos de forma presencial no nos iba tan bien como ahora que lo estamos haciendo de forma remota. Bueno, esas organizaciones que aprendieron que sí es posible hacer el trabajo de una forma diferente y poder verlo de una forma diferente, pues la idea es seguir por ese camino, seguir evolucionando, seguir creciendo. De eso se trata los procesos y los indicadores resilientes. Es decir, cuáles son esos aspectos que me van a permitir un salto importante. Incluso se convierten en puntos de cohesión, en puntos de inflexión para lograr avanzar y salir, digamos, avantes en todos los procesos. Nosotros dentro de la gestión de seguridad y salud en el trabajo, es importante que podamos entonces identificar, y como mencionaba, si las organizaciones no olvidan su historia, si aprenden de ella, es recoger esas buenas prácticas, esas experiencias exitosas que nos han funcionado, que nos funcionaron antes, durante y ahora que estamos atravesando pues ya hacia una normalidad, una relativa normalidad, cómo el proceso, digamos, va a permitirnos que estas prácticas se apropien y se integren realmente a las acciones que diariamente vamos a realizar. Hay que construir y motivar y movilizar más equipos de líderes. Tenemos que centrar a la organización en un liderazgo en torno a un proceso. Es decir, no esperar que sean los de la alta dirección o los mandos de dirección los que nos digan qué hacer, sino apropiarnos como equipo, liderar nuestros procesos, generar, digamos, ideas, buscar las líneas de comunicación para que nuestras ideas sean escuchadas. Y en la medida que la organización comienza a aprender, pues esta dinámica se vuelve mucho más fácil. Es supremamente importante que las organizaciones identifiquen las brechas. Las brechas son esas digamos, acciones de mejora que necesitamos para lograr cumplir objetivos significativos en la organización y sobre todo pues en esta comunidad como tal empresarial. Cada organización se convierte en una persona colectiva que tiene miedos, que tiene angustias, pero que también tiene sueños, que tiene esperanzas, que tiene mucho por dar. Así que la identificación de brechas es supremamente importante porque nos permite identificar cuáles son nuestras debilidades y a partir de esas debilidades cómo podemos gestionar acciones de cambio y movilización
organización y de transformación. Implementar las medidas. A veces nos quedamos mucho en los diagnósticos, sabemos, ah, sí, aquí la organización tiene estos problemas, pero como que circulamos mucho en esa fotografía diagnóstica y no nos aventuramos y no nos arriesgamos a generar acciones operativas para que los controles realmente se den. Y esto sucede en los sistemas de seguridad y salud en el trabajo. A veces quedamos mapeando los riesgos y nos quedamos contemplando los riesgos, pero hay que tomar decisiones y hay que actuar. Y en la medida que nosotros implementamos y actuamos, es la única forma de saber si el camino que hemos tomado es el correcto o tenemos que devolvernos y reorganizarnos para tomar otros caminos o mejorar las acciones que hemos implementado. Esto hace que los entornos y las empresas tengan recursos resilientes y sostenibles mucho más evidentes o visibles. Hoy se habla de las prácticas resilientes, de entornos resilientes, se habla mucho de la palabra resiliente, pero miren, la resiliencia no es más sino esa capacidad que vamos a construir juntos para lograr salir adelante, para cambiar cosas, pero también para comprometernos en esos cambios, porque no solamente visualizar e identificar cambios, sino cómo me comprometo desde mi quehacer, desde mi rol, desde la responsabilidad que tengo, en cualquiera que sea la tarea que tenga asignada en la organización, cómo genero una práctica activa en torno pues, a lo que es esto para poder cambiar y mejorar. De eso se trata la resiliencia. El proyecto que tenemos para todas nuestras empresas, de verdad, con orgullo, les cuento, nosotros tenemos la primera escala de evaluación en niveles de resiliencia en Latinoamérica. La construimos validada para Colombia desde el año 2018, es decir, es una herramienta que desde hace ya unos años la tenemos apropiada y pues infortunadamente derivado de todo esto, pues digo que es el mejor momento que puede existir para aplicar esta herramienta y para identificar a través de esta herramienta cómo estamos en niveles de resiliencia organizacional y cómo podemos desde esa perspectiva diagnóstica comenzar a gestionar acciones de fortalecimiento organizacional. El proyecto tiene 3 grandes fases. La primera fase, que se llama mapeo organizacional, nos va a permitir garantizar que efectivamente el diagnóstico que hagamos y que todo el proyecto que implementemos, lo primero es que la alta dirección apalanque estos procesos. Por eso allá cuando mencionaba los 3 componentes de una transformación cultural, es el compromiso de la alta dirección. Aquí es donde comenzamos nosotros a visualizar que desde allí tiene que arrancar el proyecto y es que la organización a través de su línea de mando entonces facilite, promueva, gestione y trabaje por el ejemplo todo lo que vamos entonces a desarrollar a través de este proyecto que se llama Fortaleciendo tu Ser para un Mejor Hacer. Vamos a identificar, ustedes pueden identificar la población objeto del diagnóstico, pueden realizar procesos de comunicación interna y realizar la aplicación. Aquí les quiero decir que Positiva Compañía de Seguros cuenta con Alista, que es, digamos, gestión a tu alcance. Tenemos el módulo de resiliencia para que ustedes puedan gestionar, aplicar la herramienta a través de este medio tecnológico que les va a facilitar en términos de recursos, de rapidez en el tiempo, el proceso de diagnóstico. Es decir, ustedes a través del módulo Alista se van de la aplicación Alista, en el módulo ustedes identifican cuando se loguean, ahí está resiliencia organizacional y pueden entonces hacer el mapeo. Pueden acompañar también el proceso a través del módulo de comunicaciones para realizar todo su proceso de comunicación, lanzamiento, una campaña de lanzamiento bien linda para que toda la organización sepa que vamos a involucrarnos en este proceso de resiliencia, que vamos a mapear para identificar estas brechas y sobre todo para mejorar las condiciones laborales como tal. Entonces, esto lo tenemos disponible pues en la lista. Una segunda fase es la identificación de los grupos de intervención por categorías de acción. Aquí entonces la escala va a permitir mapear el nivel global de resiliencia, pero también nos permite cuantificar por categorías resilientes. Entonces podemos identificar resiliencia individual, resiliencia de equipos y resiliencia de líderes.
Y de acuerdo a estos resultados, entonces vamos a categorizar los grupos prioritarios, es decir, los que necesitamos actuar de forma muy rápida en el fortalecimiento de esos niveles de resiliencia. Vamos a trabajar sobre los grupos preventivos, es decir, digamos, las calificaciones que están más o menos en medio, que ni están muy arriba ni son muy bajas, pero pues son grupos que hay que tener especial cuidado porque pues cualquier indicador puede bajar entonces el nivel y eso tampoco sería bueno para la organización. Entonces hay acciones para esos grupos preventivos y existen acciones para los grupos potencializadores. Es decir, cuando identificamos grupos o niveles de resiliencia altos, estas prácticas que podemos utilizar de estos equipos, podemos entonces potencializarlo en la organización. Y finalmente, acciones de mejora es que podemos, una vez implementamos los programas, mapeamos nuevamente para identificar si hubo mejora, qué tenemos que cambiar, cómo tenemos que seguir fortaleciendo. Todo esto tiene unas ayudas en la lista. Ustedes van a tener los manuales de interpretación, los manuales para los programas de intervención para que cada una de las organizaciones pueda autogestionar pues el proyecto. Finalmente, decirles que la resiliencia organizacional nos va a permitir, por una parte, pues que nos fortalezca los niveles de resiliencia a través de una serie de variables, como es el sentido de pertenencia, motivación, gestión del cambio, así como las variables orientadas a resiliencia por equipos, normas y roles, eficacia de equipo, comunicación y cooperación, y la resiliencia del líder, digamos, articulado todo lo que es el diseño de tareas, y pues lo que implica pues los procesos asociados pues a esto. Aquí quería mostrarles, pero no se me está visualizando la diapositiva. Básicamente queríamos decirles que nosotros dentro del proceso inicial que hacemos para la identificación de riesgo psicosocial, lo que definimos es que efectivamente en la gestión organizacional es que ustedes puedan, a través de esos manuales integrales, pues vincular las variables que son importantes a desarrollar y que efectivamente pues vamos a trabajar digamos, en coordinación, digamos, con la alta dirección, pero ustedes van a tener el apoyo de Positiva Compañía de Seguros. Para eso, pues también se está estructurando un acompañamiento integral, que es la línea de asistencia integral, y esa línea de asistencia integral va a permitir entonces responder las preguntas que ustedes tengan, no solamente para el módulo de resiliencia, sino también ustedes saben que tenemos todo lo que es el proceso de gestión asociado a lo que es el comité de convivencia, bueno, y todo lo que corresponda realmente en este escenario. La verdad, pues es para ustedes, es un proyecto muy ganador. Esperamos de corazón pues que sean herramientas que les sirvan, que sean de utilidad para la gestión que se nos viene ahora. Es el reto más importante y es lograr espacios o escenarios laborales sanos, felices y mentalmente saludables. Y este es un componente, un proyecto más que se suma a los muchos que ustedes muy probablemente ya tienen pensados, bueno, y que aquí estamos para acompañarlos de todo corazón. Muchísimas gracias a todos por su atención. Lina, muchas gracias. Doctora Luana, a ti muchas gracias por esa valiosa información que nos has brindado y por supuesto también por acompañarnos el día de hoy. Bueno, ya vamos llegando al final de nuestra acción educativa. Antes quiero invitar a la doctora Verónica Arrieta Villanueva de la Gobernación de San Andrés. Doctora Verónica, muy buenos días, bienvenida. Doctora Verónica, ¿me escuchas? Hola, buenos días, buenas tardes, ya casi. ¿Me escuchan? Sí, señora, ya te escuchamos. Bueno, primero que todo, darle gracias a Dios por permitirnos estos espacios y bueno, muy agradecida y muy contenta, de verdad que como institución, en cabeza del señor gobernador Eber Hacking Chobrín, la secretaria general, Rita Victoria Amador y la oficina, el equipo de seguridad y salud en el trabajo, queremos darle las gracias
por permitirnos estos espacios de educación en donde la verdad es que nos aclaran muchas dudas, en donde veo que para centrar a la institución y mirar el camino correcto es necesario contar con el apoyo de este equipo. Cada uno de ustedes es un aporte realmente interesante. Por ahí tomé el celular del doctor Omar Bravo, que lo necesito y urgentemente. Muy agradecidos y muy contentos. La idea es, en la compañía de la ARL Positiva, llegar a buenos términos. Como ustedes saben, nosotros contamos con aproximadamente 500 empleados oficiales y como casi 2.000 contratistas. Entonces nos urge estos espacios de educación y es necesario contar con el apoyo de la ARL. Así que muchísimas gracias. Estoy de verdad muy contenta con este encuentro. Muchas gracias, doctora Verónica, por acompañarnos el día de hoy. Doctora María Isabel, nuevamente bienvenida. Gracias, Lina y doctora Verónica. Muchas gracias por esas palabras. De verdad las recibimos con todo el amor, todo el cariño y con toda la gratitud. Qué rico que te hayas podido conectar y darnos estas palabras finales. De verdad nos sentimos muy orgullosos de este seminario, de esta gran participación. Más de 400 personas conectadas con nosotros, recibiendo toda esta importante información para aplicar en el día a día, porque en realidad eso es lo que queremos, darles herramientas para que ustedes puedan aplicarlas en el diario vivir laboral, que se puedan instruir por medio de nosotros. Y de verdad que si se cumplió ese objetivo, para Positiva de verdad ha sido de gran provecho este espacio y que el fin se haya logrado es completamente satisfactorio. Gracias a todos los panelistas, de verdad se les nota la idoneidad, se les nota el conocimiento. Contamos con personas definitivamente capacitadas y nuevamente a todos los integrantes del seminario, de verdad, a todos y cada uno, de verdad, muchísimas gracias por esta asistencia. La isla de San Andrés se lució, de verdad, estamos muy contentos que hayan participado y hayan sacado la cara por la costa en este webinar. Muchísimas gracias, de verdad, lo apreciamos mucho. Y bueno, Lina, muchísimas gracias también por tu liderazgo en este webinar. Muchas gracias a todos y esperamos vernos en próximas oportunidades. Feliz día y resto de tarde. Adiós. Claro que sí, doctora, a ti, por supuesto, muchas gracias y a todos nuestros participantes, gracias por su asistencia. Como siempre, mi invitación es a que visiten Posipedia. Recuerden que la grabación de todas nuestras acciones educativas queda colgada en nuestro centro virtual. También allí podrán encontrar el cronograma de la siguiente semana para que se inscriban y sigan participando de todas nuestras acciones educativas. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan una feliz tarde. Ay, Dios mío. Hable bien, mami.